Buen día. En los siguientes minutos expondremos junto con mis compañeros Claudia, Alba, Andrés y yo, Eduard, los resultados más importantes en nuestro estudio de la base de datos obtenida para el Censo de Habitantes de Calle en la ciudad de Bogotá, realizado el año 2020 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nuestro trabajo se dividió en dos partes. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo para 9 variables de la base de datos y en segundo lugar, se abordaron preguntas de interés para un investigador desde un punto de vista estadístico para estas nuevas preguntas. Para la pregunta 8 encontramos que hubo una frecuencia mayor entre las edades de 25 a 35 años, con un mínimo de 15 años, un máximo de 84 y una media de 38. Siendo así, el primer cuartil de 28 años, la mediana de 36 y el tercer cuartil de 48. El diagrama de Oxford presenta una simetría positiva hacia la derecha con la existencia de datos atípicos. En la pregunta 9 observamos que hubo un total de 635 hombres y 65 mujeres para una proporción del 90.7% versus el 9.3%. Pregunta número 13. ¿Usted duerme habitualmente en, número 1, en la calle, número 2, en un dormitorio transitorio o número 3, en una institución? Esta pregunta es de tipo categórica nominal. Y aquí podemos ver dos diagramas de barras, uno que corresponde a la frecuencia absoluta y otro que corresponde al porcentaje. La etiqueta número 1, que es dormir en la calle, tiene frecuencia absoluta 468, que corresponde a un total del 66,86%. La etiqueta número 2, en un dormitorio transitorio, tiene como frecuencia absoluta 54 personas, 54 habitantes de calle, y tiene como porcentaje el 7,71%. Y la etiqueta número 3 consta de 178 habitantes de calle y su frecuencia relativa es del 25,43%. Acá podemos ver que el dato más repetido, es decir, la moda, es dormir en la calle, y el dato menos repetido es dormir en un dormitorio transitorio. La pregunta número 22 realizada a los habitantes de calle fue: ¿cuál fue la principal razón por la que empezó a vivir en la calle? Esta pregunta constaba de 11 respuestas: consumo de sustancias psicoactivas, por gusto personal, amenaza o riesgo para su vida o integridad física, influencia de otras personas, dificultades económicas, falta de trabajo, conflictos o dificultades familiares, abuso sexual, siempre ha vivido en la calle, víctima del conflicto armado o desplazado, otras. Como podemos observar, esta variable es de tipo categórico y es de tipo nominal. En el análisis descriptivo de esta variable, se realizó un diagrama de barras representando las frecuencias de cada una de las preguntas. Las dos preguntas que más respondieron los habitantes de calle fue por abuso de sustancias psicoactivas o por conflictos o dificultades familiares. Vemos que la moda se presenta para el uso de sustancias psicoactivas. La pregunta número 24 realizada a los habitantes de calle fue: ¿cuál es la principal razón por la que continúa viviendo en la calle? Esta constaba de 11 tipos de respuesta: consumo de sustancias psicoactivas, por gusto personal, las amistades, dificultades económicas, falta de trabajo, enfermedad, conflictos o dificultades familiares, siempre ha vivido en la calle, soledad, está haciendo proceso en un centro de atención y otra. En el análisis descriptivo de esta pregunta, notamos que la razón por la que continúan viviendo en la calle la mayoría de los habitantes de calle es por el uso de sustancias psicoactivas. Aquí se presenta una moda. La pregunta 25 fue: ¿con cuál persona de su familia de origen tiene usted mayor contacto? Esta pregunta constaba de 9 respuestas, entre ellas mamá, papá, hermano o hermanastro, abuelo o abuela, tío o tía, hijo o hija, hijastro o hijastra, pareja o esposo o esposa, otra o ninguno. En el análisis descriptivo de esta variable, notamos que la moda fue no mantener contacto con ninguno o, en segundo lugar, mantener contacto con la mamá. La pregunta 24 y 25 son de tipo categórico y ambas son nominales. Por lo tanto, su análisis descriptivo se basó en un diagrama de barras. Preguntas 27 y 29.
Estas dos son variables categóricas, lo que significa con un número ilimitado de valores como en estos dos casos. También son nominales, lo cual significa que son valores representativos categóricos sin clasificación, se pueden ordenar de cualquier forma. En la pregunta número 27 se puede observar que el valor que más se repite o la moda sería el sí. Eso significa que el 91% de los encuestados saben leer. Esto se podría también concluir porque la mayoría de personas al estar en estado de habitantes de calle normalmente entran en una edad adulto joven o en adolescencia, entonces probablemente hayan podido estar en un colegio y haber aprendido a leer. En la pregunta número 29, de las 9 respuestas posibles, se concluye que la moda está en la pregunta número 5 y el valor menos repetido sería la respuesta número 8. Pregunta número 33.1. ¿Usted teme por su vida? Etiqueta 1, sí. Etiqueta 2, no. En cuanto a la etiqueta 1, la frecuencia absoluta es de 298 habitantes de calle y su porcentaje equivale a un 42.57. La etiqueta 2 tiene una frecuencia absoluta de 402 habitantes de calle y en cuanto a su porcentaje es del 57.43%. Aquí podemos ver que la etiqueta más repetida, es decir, la moda, es la etiqueta número 2, que es los habitantes de calle que no temen por su vida. En cuanto al intervalo de confianza de la pregunta número 13, se hizo teniendo en cuenta la etiqueta número 2 de la misma pregunta, es decir, las personas que duermen en un dormitorio transitorio. La proporción poblacional de personas que duermen en un dormitorio transitorio está entre un 5.96 y un 9.92%, esto con un nivel de confianza del 95%. Intervalos de confianza para la pregunta P29, de cómo se gana la vida de los habitantes de calle. De las posibles 9 respuestas, escogimos las tres más repetidas y con una confianza del 95% la proporción de personas que se ganan la vida reciclando está entre el 36,71% y 43,96%. Limpiando los vidrios está entre 15,99 y 21,77%. Pidiendo o mendigando está entre 15,06 y 20,71%. La proporción de personas que se ganan la vida reciclando es muchísimo mayor a las que se ganan dinero mendigando o limpiando vidrios. Por otro lado, la proporción de personas que ganan dinero mendigando o limpiando vidrios es casi la misma. Esto se podría dar ya que como no pueden tener un trabajo digno por su misma condición de calle y es muy fácil reciclar, además de que muy pocas personas lo hacen y pueden conseguir algo de sustento y dinero sin necesidad de mendigar, como en este caso ya muchas personas tienen el estigma social de que las personas que piden dinero en la calle nuevamente la van a utilizar para vicios, otras cosas, entonces por eso es el menor porcentaje y limpiando vidrios tendrían que tener ciertos utensilios que probablemente no podrían tener por su misma condición y es más fácil reciclar y les pagan más o menos bien para poder sostenerse. En cuanto a las tablas de contingencia de la pregunta 22 y la pregunta 24, podemos rechazar la hipótesis nula y se puede concluir que con una confianza del 95% existe una dependencia entre las razones por las que una persona empezó a vivir en la calle y las razones por las cuales esa persona sigue viviendo en la calle. La hipótesis nula es que las variables son independientes y la hipótesis alterna es que las variables son dependientes. La media poblacional de edad de las mujeres está entre 35 y 41 años. La media poblacional de la edad de los hombres está entre 37 y 39 años. Concluimos que la media de edad para las mujeres es mayor que la de los hombres, aunque también notemos que la cantidad de mujeres que tenemos en los datos, 65, es mucho menor que la cantidad de hombres, 635. Hay poca precisión en la creación del intervalo para las mujeres. Esto quiere decir que las circunstancias arraigadas a la diferencia mínima entre las medidas podrían estar ligadas a problemáticas de género y algunas diferencias sociales dadas a raíz de ellas.
Ahora vamos con las proporciones y las conclusiones. La hipótesis nula. La diferencia de las proporciones entre los hombres que temen por su vida y el de las mujeres que temen por su vida es 0. La hipótesis alterna. La proporción de mujeres que temen por su vida es mayor que la de los hombres que temen por su vida. Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto, con una confianza del 95% se puede decir que la proporción de mujeres que temen por su vida es mayor que la de los hombres que temen por su vida. Desde mi área, que es la psicología, pude confirmar ciertas premisas que se proponen en el campo respecto a la naturaleza y el comportamiento de las adicciones y a la perspectiva biopsicosocial que la mayoría de profesionales manejan cuando se habla de problemáticas como la indigencia y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas. En el análisis es bastante visible que la principal razón por la que la mayoría de habitantes de calle iniciaron a vivir en ese estado es precisamente el consumo de sustancias psicoactivas y los conflictos intrafamiliares. Sin embargo, el segundo factor pasa a otro plano cuando se les pregunta por qué continúan viviendo en las mismas condiciones. Es decir, el consumo problemático pasa a ser la razón con la cifra más alta. En Colombia existe una problemática bastante arraigada respecto a la normalización del consumo desde edades muy tempranas. De hecho, en el Plan Nacional de Salud Mental hay un apartado exclusivo en donde el Ministerio de Salud agrupa las sustancias psicoactivas en el alcohol, tabaco y drogas ilícitas. Usualmente en el tratamiento de las adicciones a cualquier tipo de sustancia se considera el alcohol como una droga de acceso, es decir, aquella que funciona como el primer acercamiento que tiene el individuo frente a cualquier otro tipo de droga. En el caso particular del país, el 86% de la población entre 12 y 65 años ha consumido alcohol alguna vez en la vida y 9 de cada 10 mayores de 15 años siguen el mismo patrón de consumo. Dentro de nuestro contexto, el alcohol es casi una parte fundamental de la cultura y algo muy parecido sucede con el tabaco. ¿Y cómo está relacionado con el análisis de datos que acabamos de hacer? Bueno, se ha encontrado una correlación algo importante con la ingesta problemática del alcohol y un nivel socioeconómico inferior, así como una menor inteligencia emocional. Ahora bien, a nuestro grupo no le tocó la pregunta del censo en donde se indaga respecto a qué tipo de sustancia consumen y a qué edad iniciaron a hacerlo, pero sería interesante observar cómo las edades de inicio aumentan progresivamente desde el consumo del alcohol, sobre todo porque las etapas tempranas del neurodesarrollo, es decir, la adolescencia y la adultez joven, tienden a ser las más susceptibles a la hora de adquirir cualquier tipo de adicción, ya sea alguna sustancia, comportamiento autolesivo o conducta autodestructiva. También en la naturaleza de la psicopatología, desde psicología es importante mencionar que el consumo irregular y problemático de sustancias casi siempre es comórbido con otro tipo de trastorno o problema mental. En el CIE-11, que es el manual en donde existen la mayoría de códigos para diagnóstico en el plano clínico para profesionales de la salud, existen múltiples posibilidades de resultados médicos que fueron producto y consecuencia de la adicción, desde episodios depresivos hasta episodios importantes de psicosis y afectaciones en el sistema nervioso central, que es en donde se da mayor parte de nuestra regulación cognitiva y emocional. También sería relevante documentar el estado psicológico de la muestra poblacional del censo y determinar la correlación del consumo con este mismo.